Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. El Congreso de los Diputados retoma esta mañana el debate sobre los presupuestos generales del Estado. A partir de las 9 van a intervenir los grupos que no han presentado enmiendas a la totalidad y que han anunciado que tampoco las van a rechazar. Son los socios parlamentarios del Gobierno, Esquerra y PNV, los mismos que salvaron las cuentas del año pasado. Así que su rechazo a las 7 enmiendas que ha presentado la oposición va a permitir que el proyecto de ley siga su tramitación parlamentaria, algo que encarrila su aprobación definitiva, que se votará en un nuevo pleno a finales de noviembre. En la sesión de ayer, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió las cuentas que las calificó como extraordinarias. El líder del PP, Pablo Casado, habla de mentiras sobre el papel. Unas cuentas públicas, señorías, extraordinarias, indispensables para consolidar la recuperación económica y social de nuestro país. Estos presupuestos están para devolver. Son papel mojado. Están muertos, nacen muertos, son una tomadura de pelo. Ya han quedado desfasados. A tiempo están de retirarlos. El presidente de Portugal se dirige hoy a la nación para anunciar la fecha de las elecciones anticipadas. Marcelo Rebelo de Sousa llevaba una semana de conversaciones con los grupos parlamentarios y con actores económicos del país después de que el gobierno de António Costa no encontrara apoyos a sus presupuestos, lo que hacía inviable terminar la legislatura. El Consejo de Estado aprobó anoche la disolución de la Asamblea de la República a propuesta del presidente y la prensa lusa habla del 30 de enero como posible fecha para la convocatoria. Vamos a Lisboa. Corresponsal Lucas Font. El apoyo mayoritario de los miembros del Consejo de Estado ha confirmado lo que el presidente Rebelo de Sousa ya había anunciado, la convocatoria anticipada de elecciones en caso de que los presupuestos socialistas no salieran adelante. Rebelo de Sousa está barajando 3 posibles fechas, el 16, el 23 o el 30 de enero, en la línea de lo que habían pedido la mayoría de los partidos, a pesar de que con esta decisión daría poco tiempo al vencedor de las primarias del principal partido de la oposición, el conservador Partido Socialdemócrata, para definir su estrategia electoral. Y mientras los socialistas ya están preparando el terreno en busca de una mayoría reforzada en el Parlamento. Son las cuentas bien hechas las que garantizan la credibilidad internacional de Portugal, ha dicho el primer ministro Costa frente a la presidenta del Banco Central Europeo, en un acto en el que ha sacado pecho por la reducción del déficit y de la deuda gracias a un aumento de la inversión extranjera en los últimos años. El gobierno de Venezuela pide que se revise la decisión de la Corte Penal Internacional que anoche anunció que va a investigar al país por presuntas violaciones a los derechos humanos. Caracas defiende que no se cumplen los requisitos para abrir esa investigación. Sohaib Nadi. Venezuela asegura que no teme este nuevo paso de la justicia internacional y dice que se trata de un mero trámite, aunque sí señala que la fase preliminar, en la que por cierto no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo de haber cometido esos crímenes. De hecho, Diosdado Cabello es el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y nosotros nos encargaremos pues de nuestra defensa ante la Corte Penal y ante la Fiscalía, comenzando porque nosotros tenemos todo el derecho a que se revise la decisión, porque creemos que la fase preliminar no se ha cumplido, no se ha cerrado la fase preliminar. Tenemos el ejemplo de Colombia, 17 años en fase preliminar. El número 2 del chavismo se refiere a otro caso similar, el de Colombia, porque hace poco el fiscal jefe de la Corte Internacional, Karim Khan, anunció el cierre de la investigación en ese país después de 17 años, también por crímenes de lesa humanidad, en este caso durante la guerra que mantuvo Bogotá contra las FARC. Precisamente el fiscal jefe estuvo en Caracas hace 3 días para dar por concluida la fase preliminar que ahora ha dado paso a la investigación, una investigación que tratará de dilucidar si el gobierno de Maduro vulneró derechos humanos y si cometió crímenes de lesa humanidad durante las protestas en 2017. De vuelta a Europa, en Francia, Emmanuel Macron ha condecorado a Angela Merkel con la Cruz de la Legión de Honor. Es el máximo reconocimiento francés. Se lo entregó anoche el propio Macron en una despedida con honores en la ciudad de Bonn, en la región de Borgoña. Un acto que responde, según el gobierno, a la muestra de la solidez de la amistad franco-alemana. Y una cosa más, en Chile, el coronavirus se ha colado de lleno en la recta final de la campaña electoral de la primera vuelta de las presidenciales del próximo 21 de noviembre. El candidato izquierdista, Gabriel Boric, ha dado positivo, por lo que se va a poner en cuarentena, al igual que el resto de candidatos, porque todos habían estado con él hace unos días y todos, por tanto, han suspendido sus actos de campaña. En Chile, las encuestas dan una victoria ajustadísima por apenas 2 puntos al candidato ultraderechista Sebastián Kass frente al izquierdista del Frente Amplio, Gabriel Boric. Es todo. Se quedan ahora con Si Amanece Nos Vamos, con Juan López. La información vuelve en 1 hora y siempre actualizada en nuestra web.